consideración de las condiciones actuales en las que estaba desenvolviéndose la iglesia en aquel momento que se hizo ese concilio. Pero padre, con todo este análisis y todo este ambiente, este entorno que nos acaba de describir el licenciado Matías Funes, que se vendría a ser el escenario en el cual la Iglesia Católica, no solo en Honduras, sino en el mundo, se desenvuelve y se inmiscuye a tratar de promulgar las causas justas y luchar porque las verdaderas luchas y conquistas sociales que promulguen la paz, la igualdad, el desarrollo, sean conseguidas. ¿No le da a la Iglesia temor mancharse o perder credibilidad en este intento por acercarse a las causas justas? De ninguna manera. Yo soy un gran admirador del Papa Juan Pablo II, camino a los altares. El Papa Juan Pablo II trascendió las fronteras del Vaticano, llegó a todos los países como un embajador de paz, como aquel hombre que rompió muros, aquel hombre que se interesó por las causas sociales del mundo. Él, por ejemplo, encomendó al señor cardenal Óscar Andrés Rodríguez trabajar por el alivio de la pobreza en América Latina, por ejemplo, y así tantos ejemplos que podríamos poner de este gran hombre de Dios que encontró en el pobre, en el que sufre, la presencia misma de Cristo. Porque muchas veces es bonito saber teoría, es bonito predicar desde los púlpitos, mandar desde los escritorios, pero afuera está la verdadera realidad. Tenemos que pasar de lo que es la teoría a la práctica. El mandamiento del amor tenemos que hacerlo presente. Y el Señor Jesús fue en busca de los pobres. El Señor Jesús atendió a los pobres. El Señor Jesús reconfortó a los pobres. Como iglesia siempre estamos llamados a reconfortar al pobre, a trabajar por las causas comunes. Siempre a lo largo de los 2000 años, la Iglesia Católica, como la institución más antigua del mundo, siempre ha corrido ese riesgo. Pero, como dice el mismo Evangelio, que vendrán terremotos, amenazas, pero nadie podrá destruirla porque está cimentada en las palabras del Señor, está fundada por el mismo Cristo. Entonces, siempre para todos se corre un riesgo. Y la iglesia tiene que ser profeta, porque el Señor Jesús es profeta y nos invita a todos a ser profetas de nuestro tiempo. Ya los ejemplos que ha mencionado el licenciado aquí mismo en Honduras, los sacerdotes masacrados en Olancho, muchas veces en nuestro tiempo actual hay muchos sacerdotes perseguidos por las causas sociales, muchos de los cuales se critica y se les inventa un cuento porque son personas comprometidas con la gente. Entonces hay que callar la voz del que habla. Monseñor Romero tenía un lema muy hermoso que tomó para su episcopado: la voz de los sin voz. Eso está llamada la iglesia siempre a ser, la voz de los sin voz. El Papa Juan Pablo II habló por las grandes multitudes ante el mundo y es un ejemplo de solidaridad y de interés por las causas sociales. Ok. Licenciado Matías Funes, después de esta valoración que nos acaba de hacer, creo que también voy a tener que hacerle la pregunta, tal vez, para que nos responda de manera breve. Lo que está ocurriendo en las iglesias del mundo, tenemos que cada sector, sin desconocer que tenemos realidades tal vez similares con los países de Latinoamérica, pero lo que está haciendo la iglesia en el caso de Venezuela, lo que está haciendo la iglesia acercándose a los procesos de liberación de rehenes en Colombia, y todo ese tipo de causas, lo que ocurrió en Chiapas, dentro de todo ese esquema de participación, ¿cómo ve el político que toma decisiones, la labor de la iglesia? ¿Tiene peso político la iglesia? ¿Puede llegarse a convertir en un antagonismo que puede generar algún tipo de temor o desconfianza puramente en los que toman decisiones? Me parece que la perspectiva de los políticos en relación a la participación de la iglesia en la solución de los conflictos y de los problemas sociales varía. Creo que hay un político tradicional que lo ve con mucha desconfianza.
La ve con desconfianza porque a lo mejor percibe que la iglesia está compitiendo con él y que de alguna forma está perdiendo poder y está perdiendo influencia. Pero me parece que un político con mentalidad renovada, que concibe la política no como un instrumento de beneficio personal, sino de bien común, ve en la iglesia una garantía de que las cosas se manejen con más transparencia y con más honestidad. Entonces las perspectivas varían. Hablábamos aquí en un intermedio del papel, por ejemplo, de la iglesia en el caso del conflicto colombiano, que es un conflicto de vieja data. La iglesia ha desempeñado un papel muy importante. Yo estuve en junio del año pasado participando en una serie de jornadas sobre procesos de pacificación y me tocó compartir la experiencia de Centroamérica en los años 80. Entonces pude percibir que hay una fuerte participación de la iglesia en tratar de solucionar el viejo conflicto que abate a los colombianos, que es un conflicto muy particular porque de por medio está el narcotráfico, están los paramilitares, están los desplazados de guerra, a tal grado que Colombia hoy es, después de Ruanda, el país con más desplazados de guerra en el mundo, y un conflicto viejísimo, que tiene sus raíces estructurales, sobre todo en el problema de la mala distribución de la tierra. Entonces, ahí hay una buena participación de la iglesia. Me parece que el político que busca la transparencia, que busca realmente el bien común, no tiene por qué tener reservas en cuanto a la participación de las iglesias en la solución de los conflictos. Y también, padre, trayendo a colación ya no solo el tema a lo que nos compete a nosotros como nación, como país, vamos a tener que hacer una pregunta de cuál ha sido su experiencia la experiencia de los demás líderes religiosos, tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia Evangélica, que han estado inmiscuidos en este tipo de comisiones de notables, tanto en calidad de observadores como en calidad de analistas, para garantizar hasta cierto punto la transparencia de los procesos que nos interesan a los y las hondureñas, tales como licitaciones, tales como algunas evaluaciones sobre fideicomisos, tales como lo que se ha manejado y el papel que tuvo la Iglesia en las reformas o el análisis de las contrarreformas electorales. Ese tipo de situaciones nos va a dar su valoración personal y lo que se habla en el gremio, bueno, no en el gremio, en la institucionalidad de la Iglesia, de cuáles han sido las experiencias que han tenido ustedes. Por eso vamos a hablar después del corte comercial. Quédese con nosotros, esto es Alternativas, y mande su mensaje al 9230, participe en la rifa semanal Documentos para la Historia de Honduras de Roberto Sosa. 9230, palabra clave Alternativas.